compañeros. Nuestro grupo está conformado por Ever Navarro, Roberto Del Bel, Miguel Lara, Manuel Oro, César Cantillo y mi persona, Efraín Simanca. Eh, pues nos encontramos cursando la asignatura de Sistema Integrado de Manufactura. Bueno, nuestro tema es proceso y características del proceso de cisillado y troquelado. Empecemos por el cisillado. El cisillado es un proceso de corte mecánico que separa una lámina de metal aplicando fuerza con cuchillas sin generar virutas ni fundir el material. El proceso, el primero, la lámina se posiciona entre las dos cuchillas. Segundo, la cuchilla superior desciende mientras que la inferior permanece fija. Lo tercero es la fuerza de corte provoca el fracturamiento controlado del metal, dividiendo el metal. Características. Las principales, tenemos precisión y limpieza. Permite tener cortes rectos, limpios y precisos en materiales como láminas metálicas, plásticos y otros materiales. Tiene diversos usos, se utiliza en la industria metalmecánica, la construcción, la fabricación de muebles, la automoción y la industria de papel. Otras características, bueno, que existen dos tipos de cizallas. Las manuales, este tipo de cizalla, como su nombre lo indica, se referencia a aquellas herramientas que necesitan un operador que realice movimiento ascendente y descendente, con el fin de crear presión sobre un objeto como lámina para que la cuchilla pueda realizar el corte. Las características automáticas. En el caso del cizillado automático, este tipo de herramientas funcionan a través de rodillos, las cuales por medio de una unión de dos cuchillas añade la presión necesaria para una superficie, para así realizar un corte y separar dicha pieza en dos partes. Bueno, aquí tenemos una imagen de una cizalla manual y una cizalla automática para tener más o menos una idea. Nuestro segundo, nuestro segundo proceso es el troquelado. El troquelado es un proceso de fabricación que consiste en cortar o dar forma a materiales como láminas metálicas o plásticos utilizando un troquel o matriz. El troquel es una herramienta que contiene una forma específica, ya sea un corte o perforación o doblez. El proceso, el metal se introduce dentro de una presa troqueladora. El, el troquel matriz o punzón aplica una fuerza intensa sobre la lámina. El tercero, el metal se corta o se deforma en la forma deseada según el diseño del troquel que hayamos elegido. Características, precisión y calidad. Permite obtener componentes con una precisión excepcional. Las herramientas del troquelado están diseñadas para crear formas y tamaños exactos, garantizando una calidad uniforme en cada una de las piezas fabricadas. Eficiencia y productividad. Bueno, es un proceso altamente eficiente y repetible gracias a la automatización y la utilización de tecnología avanzada o máquinas de control numérico por computadora. Se puede lograr una producción rápida y consistente de piezas. Otra de las características principales es que reduce los costos. La eficiencia y la repetibilidad del troquelado contribuyen a la reducción de costos en la fabricación. Al automatizar los procesos, se minimiza la necesidad de mano de obra intensiva y se evitan muchos errores humanos. Flexibilidad y versatilidad. Bueno, el troquelado se adapta a una amplia gama de materiales, incluyendo metales y plásticos, donde se pueden realizar estos procesos. Bueno, aquí tenemos una imagen de un proceso de troquelado donde con un punzón se están diseñando unas láminas con la mayor precisión y calidad que se necesitan para estos procesos. Bueno, muchas gracias. Adelante, compañero.
Buen día, mi nombre es Roberto Berabel. Estaré explicando los procesos y características del proceso de embutido. El proceso de embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándola hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en el cual quedará formada la lámina. Este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. Cualquier intento de estirado en caliente produce en el metal un cuello y la ruptura. Proceso. Las piezas recortadas o discos a emplear se disponen en el asiento o anillo de centrado, fijado a la matriz de embutir, con la finalidad de centrar el disco en el proceso de embutido. Un dispositivo pisador aprieta el disco contra la matriz de embutir con la finalidad de que no se produzcan pliegues. El punzón de embutir al bajar estira el material sobre los bordes redondeados de la matriz, de modo que se produzca una pieza hueca. Cuando se pretende que el espesor del material no se altere durante el proceso de embutido en el área de la pieza original, disco recortado, debe ser igual al área de la superficie de la pieza embutida. Ahí está una imagen mostrando la pieza y el punzón, los materiales. Otro proceso es la fricción, es un factor que debe tomarse en cuenta por cuanto el material se desliza en la apertura entre el punzón y la matriz. Por lo tanto, esta área debe estar pulida y lapeada. Esto reduce la carga necesaria para el desarrollo del embutido. El achaflanado de los bordes de la matriz ayuda a la chapa a resbalar por la pared del agujero, facilitando la operación de embutir. Facilitan también el embutido la lubricación adecuada, el disco recortado y de la herramienta en su conjunto. El número de fases o etapas de embullición dependen de la relación que existe entre la magnitud del disco y de las dimensiones de la pieza embutida, de la facilidad de la embutición del material y del espesor de la chapa. Cuando más profundidad haya darse a la pieza a embutir, tantas más etapas serán necesarios para la embutición y con ello tanto más herramientas y operaciones. Por ello es necesario prever la forma de realizar siempre operaciones con el menor número de etapas o de piezas simples. Esta es una pieza embutida en varias etapas, la que vemos en la imagen. La característica de el embutido: de formación plástica profunda sin rotura. Se realiza en prensas mecánicas o hidráulicas. Requiere de una matriz, dado y un punzón, ideal para fabricar formas cilíndricas, cónicas o rectangulares huecas. Aquí vemos uno de los defectos más comunes de las partes embutidas, como es la imagen A, el arrugado puede ocurrir en la pestaña, B, en la pared, C, desgarres, D, orejeado y la E, rayas superficiales. Estos son algunos de los defectos del embutido. Ahora vamos con el proceso y características del proceso del doblex. El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos, si son mayores a 90 grados, cerrados menores a 90 grados o rectos. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. Ahí vemos una imagen del doblado en varias formas: el punzón, la lámina, el dado. El proceso del doblez. Existen diferentes formas de doblado. Las más comunes son doblado entre dos formas y doblado deslizante. Doblado entre dos formas.
En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre un punzón en forma de V u otra forma y un dado. Se puede doblar con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Esta operación se utiliza generalmente para las operaciones de bajo volumen de producción. Ahí vemos un doblado en V, el antes y el después del doblado en V, donde está la lámina, el punzón y el dado. Doblado deslizante. El doblado deslizante. Una placa presiona la lámina metálica a la matriz o dado mientras el punzón le ejerce una fuerza que la dobla alrededor del borde del dado. Este tipo de doblado está limitado para algunos de cuando se remueve la fuerza del doblado. La lámina intenta generarse gracias a una propiedad elástica de los metales conocida como memoria, restitución o recuperación. Esta propiedad no solo se observa en láminas y placas planas, sino también en varillas, alambres y barras con cualquier perfil transversal. Habíamos una imagen de un doblado deslizante, un antes y el después, donde la fuerza FH, fuerza de sujeción, y la fuerza de doblado aplicada. Característica. La característica del proceso de doblado es un proceso por deformación plástica. Cambia la forma del material sin cambiar su espesor. Otra característica puede ser manual o con maquinaria, con plegadores o prensas. Otra característica puede deslizarse con troqueles en B, V o en formas especiales. Ahí vemos varios dobles de láminas que se hacen con el doblez. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ever Navarro y hoy le vengo a hablar sobre el troqueleado. ¿Qué es el troqueleado? El troqueleado es un proceso industrial o artesanal que consiste en cortar, perforar o dar forma a materiales, generalmente planos, mediante una herramienta denominada troquel. Esta herramienta actúa como un molde o matriz que presiona el material contra una base para generar un corte o forma específica con gran precisión y a la vez también con rapidez. Este proceso se emplea ampliamente en la industria gráfica, textil y automotriz, la metalúrgica, del calzado y en la fabricación de envases de cartón o plástico. Las partes del proceso del troqueleado. La primera es el diseño del troquel, que se basa o se realiza un diseño preciso que represente la forma que se desea cortar o marcar. Segunda parte sería la fabricación del troquel, que a partir del diseño se crea una herramienta de corte que puede ser de acero, madera, caucho, entre otros. La tercera parte sería el montaje. El troquel se monta en una máquina troqueladora y como parte final sería el corte del material, que sería la cuarta parte, que el material, el cartón, papel, cuero, metal, lo que sea, se posiciona y se presiona contra el troquel para generar la forma deseada. Existen varios tipos de troquel. El primero sería el troqueleado plano, que se utiliza una prensa plana, ideal para series pequeñas o medianas, común en las industrias gráficas y en el packaging. El segundo sería el troqueleado rotativo, que este se realiza con un tambor rotativo que contiene un troquel más rápido, ideal para producciones masivas y entre otras. Muy usados en la industria
de etiquetas y adhesivas es el troquelado rotativo. Otra parte sería el troquelado por láser, que utiliza un rayo láser para cortar o grabar materiales. Es muy utilizado por la alta precisión y la versatilidad sin necesidad de un troquel físico. Otro punto a favor sería los prototipos o diseños personalizados. También existe el troquelado estampado, que se utiliza presión y calor para marcar o cortar. Muy usado en cueros, textiles, metales muy delgados. Tipo de troqueles: existe el troquel de acero, el troquel de madera con cuchillas, troqueles de matriz y punzón, troqueles progresivos y troqueles de cortes y relieve. El troquel de acero es muy duradero, usado en producción masiva y en materiales más duros. El troquel de madera, troqueles de madera o cuchillas. Este troquel americano muy común en la industria gráfica para el cartón y papel. Troqueles de matriz y punzón, se usa en trabajos metálicos, entre otros. Los troqueles progresivos. Estos troqueles realizan múltiples cortes o dobleces en un solo ciclo de máquina. Y por último están los troqueles de corte y relieve, que cortan y a la vez generan relieve sobre el material. Materiales que se pueden troquelear: entre estos están el papel y cartón, el plástico, la goma, el cuero, textiles, metales delgados como aluminio, cobre o acero, espumas y materiales sintéticos. Las ventajas del troqueleado: está la alta precisión y repetibilidad, también la rápida producción una vez que se tiene el troquel, permite diseños complejos, versatilidad y materiales y formas, reducción del desperdicio del material, también el bajo costo unitario en grandes volúmenes. Muchas gracias. Desventajas o limitaciones: el troquel físico tiene un coste inicial, aunque se amortiza con grandes volúmenes. Menos flexibilidad frente a cambios de diseño. Tampoco no es rentable para producciones muy pequeñas, excepto el con corte a láser. También se requiere mucho mantenimiento para evitar el desgaste. En conclusión, podemos decir que el troquel es un proceso clave en múltiples industrias por su capacidad de crear formas muy precisas y repetibles en una gran variedad de materiales. Gracias a la evolución tecnológica, hoy en día existen opciones muy sofisticadas como el troquelado a láser o rotativo, que complementan las técnicas más tradicionales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Lara y en el día de hoy vengo a explicar sobre el proceso de embutión. ¿Qué es embutión y en qué consiste este proceso? La embutión es un proceso clave en la industria metalmecánica, se utiliza para la fabricación de piezas complejas y resistentes a partir de láminas de metal. Su aplicación es esencial en sectores como automoción, donde se emplea la producción de paneles de carrocería, componentes internos, así como en la fabricación de electrodomésticos, envases metálicos y productos electrónicos. Además, este proceso nos ayuda a nosotros y nos permite a las empresas producir piezas metálicas en grandes volúmenes con alta precisión y eficiencia, optimizando así los costos y mejorando la calidad de productos finales. Entonces, ¿qué es la embrión y cómo funciona? La embrión es un proceso conformado de metales que se utiliza para crear piezas tridimensionales a partir de láminas planas. En este proceso se utiliza prensas hidráulica o mecánica, un troquel, un troquel para forzar la lámina de metal a tomar la forma deseada, sin que se produzcan fracturas y tampoco separación del material. Eh,
¿no? Existen fases de proceso de embutión, ¿sí? Está la colocación de la lámina, que esta pues se posiciona la lámina de metal sobre la matriz del embutión. Existe también aplicación de presión, que la prensa empuja la lámina contra el troquel, generando la forma deseada. Está reducción de espesor, dependiendo del tipo de embutión o el grosor del material puede disminuir en ciertas áreas. Y está la extracción de la pieza. Una vez conformada la pieza se le retira del troquel y puede someterse a acabados adicionales. Este proceso es altamente eficiente y se puede automatizar para producción en serie, asegurando repetibilidad, precisión y costo de fabricación optimizados. Pues aquí tenemos una imagen. eh, sí, aquí. Le voy a hablar ahora sobre embutión de simple efecto, de doble efecto. De este lado. Bueno, embutión de simple efecto, la herramienta se compone por punzón de embutión y matriz de embutión. Un punzón de embutión cuya sección tiene forma de embutión a realizar y la matriz de embutión está provista de un agujero que permite el paso del punzón disponiendo de un espacio igual al espesor del metal, y teniendo también la forma de la embutión a realizar. Con matrices de embutir sin pisador de chapa, o sea, solamente se puede embutir piezas que tengan poca profundidad y puedes decir que una pequeña relación de embutión, como por ejemplo botes de crema para los zapatos y sus tapas eh, que se obtienen en prensas alternativas partiendo de chapas que llevan ya un dibujo y un texto impreso. Tenemos embutión de doble efecto, eh, sí, de doble efecto, aquí, efecto, de doble efecto. Esta se entiende por la operación que transforma una chapa plana en una pieza, manteniendo el espesor de la chapa sensible constante. Este tipo de deformación se consigue mediante una prensa cuyos elementos principales son el punzón, el pisador y la matriz, como tenemos acá en la imagen. Bueno, la presión de pisador sobre la chapa debe calcularse cuidadosamente si es excesiva. El metal muy embridado se ve sometido a un esfuerzo de tracción considerable que le alarga y puede romperse. O sea, es suficiente el metal se engruesa y puede formarse pliegue. Hay que tener mucho cuidado aquí con este tipo, en doble efecto, porque este, se puede romper o puede haber pliegues. En este de doble efecto se difieren según el tipo de prensa en que se monta también, las cuales pueden ser prensas de simple efecto o prensas de doble efecto. Las prensas de simple efecto son esas que solo tienen un movimiento, son de corredera única. En este tipo de prensa las acciones de pisador se logra ya sea por medio de uno o varios muelles helicoidales o de ballesta, o bien por apilado de arandelas cónicas. De triple efecto se denomina por aquellas embutiones que se realizan con la ayuda de prensas de doble efecto más la suma de un cojín neumático o hidráulico que realiza el que se denomina tercer efecto. Las embutiones de triple efecto son muy similares a la de doble efecto, pero esta se diferencia por la segunda en que el pisador está comandando directamente por un pistón hidráulico o una biela de la propia prensa. Tanto el pistón o pistones como la biela o diseño de troquel embutidor y simulación del proceso de embutición, memoria, biela demandan pisador, listo, como tiene, aquí sale lo que conlleva y eso, aquí tenemos como, vamos a poner las imagencitas aquí, son imágenes,
La de doble efecto es la siguiente. Ok. Bueno, la triple efecto no va. Eh, bueno, hay embutiones caliente y frío. Dentro de embustión hay que diferenciar entre una embustión de caliente y una embustión de frío. Una embustión en caliente se realizará cuando el metal o aleación no se puedan conformar en frío. Esto debido al espesor y las características de la superficie de la chapa. La embustión en frío requiere una fuerza superior a la capacidad de la prensa disponible. Eh, una embustión en frío se realizará eh, siempre que sean necesarias las fabricaciones de grandes series de piezas y por tratarse de un procedimiento que mejora la productividad respecto al sistema de embutido en caliente. ¿Por qué no se modifican o cambian propiedades de los materiales a causa del calentamiento? Lo tenemos aquí. ¿Por qué es importante este proceso? Pues? Es importante porque, o fundamental en la fabricación moderna, porque nos permite tener producción eficiente y que las piezas geométricas que son complejas pues se den con ¿qué? Precisión, que es muy importante esta palabra, precisión. Y también disminuye pues los costos y el riesgo de que venga un material o una materia prima defectuosa es mínimo. No, dice que el riesgo pues, son mínimos, disminuye eso. La precisión de este proceso también garantiza lo que es la calidad y la uniformidad de las piezas. Buenos días, mi nombre es César Cantillo, y estudiante de Ingeniería Electrónica grado 10, décimo semestre, perdón. Ahora le vengo a hablar sobre el doblez, un poco sobre los materiales y algunos parámetros geométricos o algunas fórmulas de las cuales encontramos. El doblez es un proceso de conformado en frío donde se aplica fuerza a una lámina o una chapa metálica para curvarla alrededor de un eje lineal o llamado línea de doblez, generando un ángulo o una forma específica. Algunos materiales para el doblez son, bueno, deben ser primero dúctiles para evitar agrietamiento o fractura. Por ejemplo, el acero, que es el acero laminado en frío, que es bajo en carbono, acero inoxidable, y el acero auténtico, que es el 304 y el 316 para que es de mayor durabilidad. Para este tipo de acero se requiere una mayor fuerza y cuidado por su endurecimiento por deformación. El aluminio, aleaciones de aluminio de 3003, el 5052 y el 6061, que son un poco más dúctiles que la serie 7000. El cobre y latón son de excelente ductibilidad, pero propensos al spring back. Algunas precauciones para algunos materiales frágiles son como el hierro fundido o acero endurecido porque pueden agrietarse. Parámetros geométricos, la definición del radio, que se le aplica al acero suave, el aluminio y el acero inoxidable. El factor neutral del ASIS, que es la línea neutra donde no hay deformación, se desplaza hacia la zona comprimida. Un valor típico es el 0.3 de 0.5, dependiendo del material y radio de doblez. El ángulo de doblez y el spring back. El spring back es la recuperación elástica después de de retirar la fuerza. O sea, después de que se hace un doblez, es cuánto se recupera el material. Ahí en el acero, por lo general, son de 2 a 5 grados y el aluminio tiende de 5 a 10 grados. Y esto con una expresión de entonces esto se puede compensar sobredoblando o usando herramientas con ángulos ajustables. La fuerza de doblez, eso depende muchísimo del material y del método que se utilice. Por ejemplo, el doblez en V, que es el press back, el doble rotativo, que se utiliza más que todo para cilindros o unos radios demasiado grandes. Y la fuerza también depende del diámetro del rodillo y su espesor.
Algunas herramientas que se utilizan o equipos son el prensas de doblez, que son el press brake. Esta- perdón, estas se utilizan o se controlan con CNC para una alta precisión. Matrices y punzones como el V-Die para ángulos estándar de 90 y 45 grados, el Rotary Bending para radios ajustables y también se utiliza lubricantes para reducción de fricción y algunas marcas que se pueda dejar en el momento del doblez. Por lo general son aceites y siliconas o aceites de silicona. Ok, aquí les compartimos algunas referencias bibliográficas, como el ACM International, que fue donde investigamos y encontramos alguna información. Y entre otras, la International Organization for Standardization y la Sociedad de Manufactura de Ingeniería. Gracias.